Sí. Continuando con las actividades del quinto ciclo de conferencias del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en esta ocasión tenemos la presentación del documental Resuena, reflexión sobre la danza en Sotuta, Yucatán. Este video es un video realizado, un video documental de un proyecto de la CECITI de la doctora Alejandra Olvera Rabadán, con la coreógrafa Paula Reckman, de la Casa de Cultura Maya, Nachi Cocón, y con los comentarios de la maestra Andrea Silvia Cadena de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar con esta presentación de este documental. Vamos a tener la siguiente dinámica. Primero nos va a presentar a nuestras participantes, después una de ellas nos va a hablar del proyecto, como es, después vamos a ver el documental, y después vamos a tener una retroalimentación de Andrea al final para que nos pueda platicar un poquito su mirada del documental. A quien les voy a dejar primero la palabra es a Paula Reckman, que es sobre quien, digamos, es el documental, sobre su trabajo en Sotuta. Este es un proyecto, digamos, que hicimos de manera conjunta para poder generar este material que dejara un eco sobre una reflexión que se hace sobre la danza que ella ha desarrollado en Sotuta. Entonces, pues Paula, muchas gracias por atender a esta presentación del documental. Estamos ahorita, digamos, en el contexto del trabajo del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es a donde yo pertenezco, digamos, desde donde yo me sumo a este proyecto de realización del documental. Bueno, Paula nos contará mejor cómo ella construye o ha construido este trabajo. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, mi nombre es Paula Reckman, yo me dedico a la danza y a la coreografía desde hace varios años. Y desde hace aproximadamente 10 años vivo en un pueblo en Yucatán que se llama Sotuta, un pueblo bastante pequeño en el centro de Yucatán. Y pues un poco por el destino, se podría decir, o por cómo se han ido dando las cosas, coordino un programa artístico en la Casa de la Cultura Maya Nachicocom. La Casa de la Cultura Maya es un lugar muy especial, o sea, no es una casa de cultura como tal, no existía. Existe el edificio desde el siglo XVI, de hecho, o incluso desde antes, porque es, bueno, una pirámide que se ha ido transformando en iglesia y en muchas cosas. Lo último que funcionó ahí fue un cuartel militar hasta 1998 y después se decreta como casa de cultura, pero queda vacía por falta pues, de maestros, de presupuestos, de voluntad política, etcétera. Y en 2016, más o menos, yo llego aquí a Sotuta a vivir con un grupo de personas para hacer varios proyectos y nos ofrecen usar la Casa de Cultura. O sea, es como, bueno, este el edificio, úsenlo. Entonces, a lo largo de los últimos 10 años, de 2016 a la fecha, pues nos hemos dedicado a darle vida y a tratar de que se vincule a a todo el pueblo, que el pueblo se atreva a entrar, porque como era un cuartel militar, pues había como esta cosa de no entrar, ¿no? Y eso pues ha dado pie a muchos proyectos, a un programa de danza bastante fuerte, porque pues yo soy bailarina, entonces empecé a jugar con los niños, de ahí a darles clases, de ahí a montarles coreografía, y pues a algunos les ha gustado. Hay un programa como también de música, hay artes plásticas, hay un poco lo que podemos dar. Rescate de tradiciones de acá, el urdido de hamacas, el bordado tradicional, el maya. Y realmente es pues desde una visión muy de juego, de abrir las puertas del espacio para que los niños, bueno, quien quiera, pero sobre todo niños y niñas que son los que se dan la oportunidad todavía de jugar y de perder el tiempo, entren y le den vida al espacio, ¿no? Y poco a poco, pues así nació el festival un festival que se llama Lumpuxical, Corazón de la Tierra, que cumple 10 años este año.
y muchos procesos creativos realmente, o sea, que es como, pues que los mismos niños dicen, queremos hacer rap, queremos hacer un concurso de ajedrez, queremos cualquier cosa, o coreografías, o obras de teatro, etcétera. Entonces, bueno, el proyecto que vamos a ver hoy es una reflexión a 10 años de haber empezado pues esta aventura de abrir le llamamos castillo porque físicamente parece un castillo, es una fortaleza militar, pero tiene como, pues esta configuración como castillo, entonces le llamamos el castillo rojo, es rojo. Entonces, a 10 años de haber abierto el castillo como un espacio de juego, yo tuve la oportunidad, gracias a la Coordinación Nacional de Danza, de hacer este documental, de invitar a Alejandra Olvera a Sotuta y poder ver en una semana lo que hacen los niños más o menos cotidianamente en torno al movimiento, en torno a la danza. Entonces les fui dando como una serie de provocaciones durante una semana a un grupo de adultos, a un grupo de maestros bailarines, algunos de Sotuta y otros que han venido a Sotuta en otras ocasiones a dar talleres, y luego esas provocaciones pasarlas a los niños. También había 3 jóvenes, sobre todo 2 que estuvieron participando más, que digamos que fueron niños de los talleres uno hace 10 años, otro hace 6, y que ahora están estudiando, bueno, uno estudia danza, el otro estudia ingeniería, pero bueno, que siguen bailando, que ya están en la universidad y que también están dando clases en la Casa de Cultura. Entonces son como un intermedio entre pues niños y adultos. Bueno, ya son adultos, pero digamos que tienen tomaron clases, ¿no? Hace tiempo. Entonces, bueno, pues básicamente nos juntamos una semana a preguntarnos qué es la danza, para qué sirve, qué es el arte, cómo el arte toca a tu entorno más cotidiano. Y de ahí surgieron algunas palabras y de ahí surgieron algunos ejercicios. Y luego decidí, yo tenía como una serie de mucho más preguntas, pero en algún momento decidí ya no hacer más preguntas, sino profundizar en ciertos ejercicios e irnos hacia un proceso creativo, porque era demasiado tentador no aprovechar lo que estaba pasando para hacer una obra. Entonces, al final se hizo una obra, después de este encuentro de una semana, se hizo una obra que se llama MOTS, que quiere decir raíces en maya, y que se va a seguir presentando. La presentamos en enero, pero la idea es trabajarla para presentarla este año, a lo largo del año. Entonces, bueno, lo que se ve en el documental es un poco eso, desde las preguntas hasta la obra y desde la mirada de alguien que por primera vez, que ha escuchado el proyecto desde hace 10 años, me parece, porque pues a Ale la conozco desde hace tiempo, pero que por primera vez vino y se enfrentó como a pues a veces parece una locura, porque es como que cada quien hace lo que quiere, pero se va ordenando poco a poco. Entonces, bueno, ese es el documental, ¿no? Como el resumen de esta semana, a partir de las palabras que fueron surgiendo o de las palabras que nos parecieron pertinentes resaltar. Y ya, eso sería todo. Resuena. Reflexión sobre el impacto de la danza en Sotuta. Fragmento. Imaginar cómo hacer visible el sonido o audible el movimiento. Muchos tipos de cuerpos. Mover desde el contacto. Puedo empezar a jugar un poco quienes están tocando por cuánto dura el toque, ¿no? Puede durar 3, 4 respiraciones, puede durar una. Contacto visual.
sensaciones y dibujos. Observar es parte de la experimentación. ¿Desde cuáles profundidades surge la creatividad? Casi siempre desde un plano. Desde el diálogo, y desde la experimentación. También desde el cambio de perspectiva de lo que vemos y hacemos. La partitura de las escenas es un mapa para ir del pensamiento al cuerpo. Para esto es necesario volver a experimentar. La cooperación inicia por el reconocimiento de la otra persona. La cooperación para la creación puede ser como una acción colectiva con roles. También puede ser como muy literal, ¿no? La parte de todo lo que me mueve en el arte nuevo, digo, me toca en el arte nuevo, o puede ser mucho más libre, como me toca en la cabeza y digo, seguir el dibujo con los pies. La cooperación necesita de la atención de todas las personas.
la cooperación y la planificación necesitan del diálogo. Después de 9 años, como que me di cuenta que ninguno había sido hacia la raíz y siento que lo que ha pasado es que el proyecto empieza a crecer, pero luego la necesidad es enraizarlo, porque empezó con gente de fuera y poco a poco se ha ido integrando más gente de acá y entonces como que yo siento que tiene que crecer hacia abajo. Entonces este año al festival le pusimos Agarra tu raíz. Bueno, ahora quería, antes de darle la palabra a Andrea, pues, hablar un poquito sobre este proyecto, que es este proyecto, digamos, surge por la iniciativa de Paula. Y bueno, de alguna forma yo también lo he integrado porque yo estoy trabajando con un proyecto de investigación sobre las condiciones estructurales en las cuales se da la danza contemporánea en México. Y bueno, este es un ejemplo muy hermoso sobre condiciones, digamos, como poco comunes en la creación en la danza, con este trabajo con las infancias. Y ha sido muy bonito ser parte de ello. Agradezco mucho a Paula que me haya integrado para hacer este documental, porque pues me ha permitido ver parte de un trabajo que, digamos, está muy localizado y que pienso yo que es importante que se conozca, ¿no? Fuera de la acción, digamos, además de la acción más importante, que es el impacto que tiene adentro en Sotuta, en las personas que se involucran con el proyecto. También creo que es importante el eco que puede hacer afuera, ¿no? Entonces, por eso hacer el documental para mí tuvo mucho sentido. Y pues quisiera darle la palabra a Andrea, que pues le agradezco mucho que acepte darnos como una retroalimentación de lo que ella puede ver en el documental, y también pues que nos albergue en este espacio este espacio Velázquez, que pues es un espacio súper hermoso y nos gusta mucho poder estar aquí el día de hoy. Toda tuya la palabra. Bueno, gracias Alejandra. Primeramente quisiera agradecer al Cuerpo Académico de Artes Escénicas la invitación a poder hacer este comentario y participar en estas jornadas, y pues bienvenidas siempre a este espacio. También me parece muy importante retomar lo que comentabas en tu proyecto de las condiciones en las que se da la danza contemporánea en México, porque lo que acabamos de ver en este documental de este espacio, el castillo, el Sotuta, creo que es importante primero remarcar desde dónde se está haciendo la práctica de danza, porque pues pensándolo en una transversalidad histórica, pues los espacios especializados para las artes escénicas, esa separación que hubo en algún momento de la vida cotidiana y de ese flujo diario de movimiento corporal y de interacción social. Ese espacio diferenciado que funcionó mucho tiempo y que trajo ciertas cosas, pues también era justo esa separación entre el arte y la vida,
que puede funcionar en algunos casos, pero que es necesario también tender puentes y volver a estrechar estos vínculos entre el arte y la vida, y que no se sienta como un espacio separado. Y creo que es justamente pensar no la práctica de danza desde un lugar hegemónico, central, sino desde algo que podemos pensar como excéntrico en relación a que es fuera del centro, y que es allí donde puede ser ahora más productivo. Y particularmente ante la pregunta de en dónde hay que hacer la danza como una parte de intercambio social y de producir otro tipo de subjetividades, creo que justamente este proyecto lo que nos comunica y nos deja muy claro es que la danza hecha desde un sitio que no es el hegemónico, en una comunidad de pocos habitantes, que es ahí el lugar donde hay que trabajar, y que probablemente pues, un espacio urbano, una gran ciudad, que es otro lugar para la danza, pero que tiende más a lo hegemónico, pues donde se necesita es en ese tipo de espacios. Entonces, primero, pues, celebrar y hablar acerca de desde dónde hacer la danza. Luego también me parece que en esta formar comunidad, interacción con comunidad, pues es muy importante después de la pandemia, como post-pandemia, una comunidad que se toca, que se vuelve a tocar, y con una necesidad de hacer una conexión física, pero también de cercanía a partir de lo que se produjo en la pandemia, y que sería interesante haber conocido cómo fue ese proceso de pandemia allí en este espacio del castillo, pero queda claro que una comunidad que se toca, que se escucha, que interactúa, que se acerca, es una comunidad que se fortalece. Entonces la danza como una técnica política para acercar y hacer comunidad me parece muy relevante. Y también en ese sentido, pues deshabituar el cuerpo de nuestros movimientos y nuestras coreografías sociales que de todos los días, cómo hemos sido educados y educadas para ciertas formas de mover el cuerpo, ciertas formas de tocarnos, ciertas formas de interactuar, y estos espacios abren esa posibilidad de deshabituar, de desnaturalizar, y entonces poder producir otro tipo de acercamiento, otro tipo de corporalidad, otra relación con el espacio y con las otras personas, y la conciencia de nuestros propios cuerpos, estos cuerpos diversos también, y que no son tampoco los hegemónicos, sino esa apertura a unas corporalidades que bien pueden ser divergentes, o entender desde esa diversidad simplemente de corporalidad la construcción de nuestros propios cuerpos, y entender las diferentes partes, ¿no? del cuerpo, que lo veíamos en estas prácticas que tenían tanto en el salón, en este espacio, y en la presentación pública, pues estos resultados, y esta experimentación con el cuerpo y esta interacción con las otras, con los otros, pues es muy importante, porque efectivamente nos hace pues hacer comunidad y imaginar otro futuro, porque también esa proyección a futuro que se puede anticipar a partir de pensarnos y sabernos distintos y entender nuestro cuerpo y las partes de nuestro cuerpo y nuestra comunidad desde otros lugares a través de la danza. Creo que eso abre posibilidades para imaginar y pensar el propio futuro, y qué mejor que sea un trabajo con las infancias, con las
las juventudes, que son además las más receptivas para poder trabajar y pensar e imaginar otro futuro y otras posibilidades. Estas historias que nos comentaban, incluso de algunos de ellos que fueron, que asistieron a los talleres originalmente ahí en el castillo, que después eligieron la danza como profesión, pues creo que son de los objetivos que se buscarían, ¿no? O estas niñas y niños cuando regresan a sus casas interactúan con otros miembros de su familia que no asistieron al taller. Estoy segura que ya esa interacción en sus familias, en su seno, puede haber sido modificada, y pues qué afortunado que sea a través de la danza. Entonces, me parece que este tipo de proyectos hay que conocerlos y hay que celebrarlos, y también el lugar, qué maravilla el lugar desde donde se lleva a cabo, la historia que trae el edificio, un edificio del siglo XVI y que tuvo varios usos y después fue cuartel militar, cómo desde esa comunidad acercarse a ese espacio, resignificarlo como espacio también, a partir de esta caja que nos permite pues interacciones otras con nuestra comunidad, con nuestros cuerpos, con nuestros imaginarios, y que nos producen nuevas subjetividades. Entonces, pues enhorabuena con este proyecto, y pues celebro que se documente y se divulgue, porque sí me parece relevante conocer estos espacios que no son menores. Así es. Paula, ¿algo más que nos quieras compartir, que nos quieras agregar? Bueno, pues muchísimas gracias, primero que nada. Y ahorita me quedé pensando, o sea, uno de los objetivos de este proyecto, de las salidas que le queremos dar, justamente es también comunicarle a las familias, ¿no? O sea, lo que hablabas, los niños van, tienen una experiencia y cómo eso pasa a la casa, y pues un poco hacer estas cápsulas de, bueno, el documental, pero que está pensado en cápsulas que se puedan presentar también aisladas para que, porque no, muchas veces las mamás no se dan el tiempo de venir 45 minutos al castillo o de sentarse frente a una pantalla 45 minutos. Entonces, poderlas ver de 6 minutos en 6 minutos y poderles comunicar un poco qué hacen sus hijos cuando vienen, ¿no? Que sí, a veces ven las presentaciones, no siempre, pero a veces, porque no siempre se dan el tiempo, digamos, siempre están invitadas. Pero además de las presentaciones, que vean qué más pasa, ¿no? ¿Qué hay atrás? Que no es nada más como, ah, está bonito. Porque además están muy acostumbrados pues al tipo de danzas que se hacen en la escuela, ¿no? Que casi siempre además están mediados por una cosa económica, de si no tienes dinero para pagar el vestuario, no bailas, y son generalmente vestuarios pues un poquito más complicados, ¿no? Entonces, como decirles, digo, ahora sí hicimos un vestuario un poquito más diseñado, pero a veces es como traigan ropa de la que quieran de su casa, acá la arreglamos, la adaptamos, y lo importante no es eso, ¿no? Lo importante es todo lo que hay atrás, y justamente está, pues las ideas, que ir transmitiendo algo con la danza, no solamente pues el movimiento en sí, ¿no? Aquí mezclamos pues un poco de rap, porque hay niños que les encanta rapear, mezclamos la parte de poesía, que es un chico de Sotuta también, un chico, bueno, un chique de Sotuta que hace poesía y performance y artes visuales. La música es todo original. Los niños, creo que no se alcanza a ver en el video, pero los niños hacen parte de la música. O sea, hay niños que en partes no bailaban y se iban a improvisar con los instrumentos. Los instrumentos hay unos que fueron hechos en la Casa de Cultura también como parte de otro taller, los tuncules, un tambor tradicional. El theremin también fue hecho en un taller, la cosa que hace ruido. Entonces también fue un poco como integrar todo, ¿no? O sea, que ellos vean que se puede. Y bueno, por ahí hay una donde yo les digo, esta vez yo voy a dirigir porque teníamos poco tiempo, pero de repente sí les decía a los niños, de la próxima vez tú diriges la obra, ¿no? Porque de repente son tantas ideas de yo quiero hacer esto, yo esto y esto y esto. Entonces, pues gran parte para mí la sorpresa ha sido después de muchos años, pues eso, ¿no? Que los niños propongan.
Eso me parece que es lo más importante, que puede ser danza o puede ser una exposición o como decía, un torneo de ajedrez que vamos a tener la próxima semana o lo que se les ocurra, pero que ellos propongan. Eso es como lo más importante del proyecto, me parece. Em, Y bueno, pues sí, o sea, darle salida, como que a veces nos concentramos mucho, pues en Sotuta, ¿no? Porque es un chorro de trabajo. Y te digo, hay esta parte importante de comunicarnos con las familias todavía, pero también pues está muy interesante lo que pasa afuera, porque seguido, o sea, tenemos muchos intercambios también, ¿no? Como que propiciamos que vengan artistas de fuera a compartir cosas también. Y eso pues ha enriquecido toda la comunidad. Y lo que comentabas también acerca de la necesidad de enraizar el proyecto, o sea, pues quizá tenga que ver con eso, ¿no? Permear en la comunidad, pero no solamente con los participantes del taller, sino en unos círculos más amplios, ¿no? A partir de esas interacciones. Y los retos además siempre del contemporáneo, que es difícil de acceder o de acercarse porque pues las sonoridades o los movimientos pues no son los que conocemos y entonces pues suele haber actitudes más escépticas o distantes con respecto a eso, ¿no? Entonces eso también debe haber sido un reto. Sí, y también por eso, pues es un poco mezclarlo con otras disciplinas, ¿no? Sí, es siempre una negociación, ¿no? De repente llegan y así, queremos bailar reggaetón, y es como, bueno, a ver, vamos a ver cómo le damos un poquito la vuelta. Este, porque sí, pues es lo que conocen, ¿no? Finalmente. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. Gracias, Paula, por abrirnos este proyecto y bueno, venir acá también a comentar, agregando otra información que siempre es importante, ¿no? Aparte de lo que pudimos construir desde las imágenes. Y pues muchas gracias a todas mis colegas, amigas, por estar aquí. Siempre bonitos respaldos y le seguimos. Pues muchas gracias. Sí, pronto se va a presentar acá, no lo hemos podido presentar acá, pero muy pronto la intención es que llegue a las familias justamente. Ya les contaremos el resultado. Sí. Sembrar la lluvia para que nunca falte aquí. Sembrar abundancia para compartir. Maíz criollo para la milpa y el comal y conservar la semilla.